Para esta sesión tenemos previsto pues un asunto en tres, que es sobre todo pues los cuestionarios o estos mecanismos que hemos diseñado acá en el equipo para poderle dar seguimiento a varios carriles que llevamos desde los productos que han sido co-creados o que hemos realizado aquí en el equipo con el cuestionario para evaluar productos co-creados, que este punto quedó pendiente de la sesión pasada. Y aprovechamos la oportunidad para en esta también sesión presentarles para comentarios, retroalimentación, dos cuestionarios más. El segundo de estos es este cuestionario que realiza el área técnica de evaluación que realizamos acá el equipo, la evaluación o verificación de información pública de oficio, es decir, obligaciones de transparencia que se conocen por acá, a las instituciones públicas de Ciudad de México. Se les da una especie de asesorías técnicas, le llaman, y hay un cuestionario ahí que se pone también para retroalimentar al área que realiza estas actividades. Y está el cuestionario para personas recurrentes, que tenemos del lado de la ponencia, de la otra parte técnica jurídica, de estos proyectos de resolución que se ponen, bueno, más bien sí, que se ponen a consideración del Pleno y que están dirigidas a las personas que llegan a recurrir aquí en el instituto, y esto está más enfocado en una especie de atención que brinda la ponencia, que así se llama en estructura aquí en el info, quienes atienden a las personas recurrentes. Y al final, pues estaríamos la ronda de retroalimentación. Aquí ya me detengo nada más para preguntar si hay algún punto que quisieran agregar o doy el uso de la voz a la comisionada para continuar con la exposición. Sí. Bueno, adelante, comisionada. Muchas gracias. Zule, pues en efecto, aquí les compartimos varios cuestionarios porque nos interesa muchísimo cerrar el ciclo. Era un tema que ustedes también nos comentaban en alguna sesión del consejo, de cuál es el alcance de los materiales, uso, experiencias que tuviéramos. Y esta ha sido una inquietud que se ha planteado desde el plan estratégico en mi gestión. Y por ello tenemos tres tipos de cuestionarios. La sesión pasada les avanzábamos sobre cómo podemos ir midiendo el alcance de los productos que ya fueron co-creados por algún ejercicio, ya sea de Parlamento abierto, de Gobierno abierto, Estado abierto, de justicia abierta, en fin, con el impacto de acuerdo a la temática que se toca. Y también tenemos los cuestionarios que nos permiten dar retroalimentación, obtener retroalimentación más bien, por parte de dos tipos de actores, tanto las instituciones y actores públicos obligados a transparentar, en el caso justo de las asesorías especializadas que Zule refirió. Y en esto depende, o el objetivo es de dar estas asesorías, es fortalecer las capacidades institucionales de actores públicos para poder tener certeza en las obligaciones de transparencia, en apertura institucional, en transparencia proactiva, y cómo se genera o se crean sus propios comités de transparencia. De tal manera que esas asesorías van enfocadas también a los temas del lenguaje sencillo, del derecho a entender, de datos abiertos, en fin, toda esta gama de fortalecimiento de capacidades en las instituciones y actores públicos. Y por otro lado, el tercer cuestionario va enfocado a las personas que llegan a presentar algún recurso de inconformidad ante el órgano garante. Entonces, nosotras a través de las resoluciones que vamos aprobando en el colegiado, ponemos justo como parte del envío de la respuesta del garante a la persona, un link donde nos da retroalimentación de si fue satisfactorio o no el recurso y la atención durante el proceso de elaboración o acercamiento
si se tuvo de parte de la ponencia con las personas recurrentes. Entonces, em, es parte del objetivo de estos cuestionarios. Y bueno, por supuesto, tenemos en el haber pues 136 productos ahí, dependiendo qué es lo que vamos haciendo las numeralias, pero ya después vamos pues corriendo el sexto año de gestión, de tal manera que de 2019 a marzo de este año tenemos entre diagnósticos, boletines, guías, reportes especiales, estudios, distintas metodologías, cerca de, bueno, 136 productos. Y llevamos impactos diferenciados también de acuerdo al grupo de personas en los que nos focalizamos. Están los cuentos infantiles, que es directamente a niñez. También trabajamos mucho con la población de mujeres cis y trans en reclusión y en reinserción, con la parte de género, justicia abierta, y hay temáticas muy concretas también en torno al agua, por ejemplo, a reconstrucción, a accidentes como la línea 12 del metro. em, y hay otros carriles como el que se dio el plan de acción de gobierno abierto en el modelo de OGP local, donde también se trazan líneas temáticas como desde las cuestiones de ecología y sustentabilidad. De tal manera que, bueno, ahora daré el uso de la voz a Zule, que nos platique sobre el cuestionario de la utilidad de productos co-creados para tener retroalimentación de ustedes. Perdón, que estamos en el oficina. Sí, muchas gracias. Dani, si podemos pasar a la siguiente lámina. Gracias. Bueno, este cuestionario tiene ciertos reactivos que buscan sobre todo tener esta retroalimentación de qué tan útil y claro es sobre todo el contenido que se les presenta a estas personas. Hay nada más de contexto y creo que ya lo hemos comentado varias veces. En cada producto se ha intentado pues trabajar esta parte del lenguaje sencillo, directo, también didáctico. No siempre da la vida, pero se intenta. Entre la sencillez del uso del lenguaje, pero también la didáctica de presentar la información. Entonces, en ese sentido están diseñadas o previstas estas preguntas que la idea es alcanzarles a las personas, ¿no? Tenemos desde la parte para saber si la información que se les está presentando es clara o es confusa. Tenemos la siguiente, por favor, incluso la utilidad, o sea, pueden comprenderla o no, o entenderla, pero pues les es útil o no lo que se les está presentando. Y hay una abierta que tenemos, que dejamos abierta más bien, para saber de qué manera contribuye el producto o el documento, la guía, lo que les presentamos en pues sus vidas o para resolver alguna situación en particular, ¿no? Más o menos así está diseñado este cuestionario. No sé si hay alguna consideración o se abre la ronda también de preguntas, respuestas o sugerencias. Aquí hay un par de preguntas detonadoras, estas son para apoyarnos nosotras con ustedes. Si este cuestionario es fácil de entender y responder, si estas preguntas incluso cubren estos aspectos relevantes para ser evaluados o sobre todo darle seguimiento a estos productos que ya se co-crearon. También la longitud, ¿no? Porque no siempre las personas también tienen como la oportunidad de responder un cuestionario larguísimo, como cuando vas a un restaurante, luego que te ponen ahí la encuesta de satisfacción y que incluso luego te los presenta con caritas para más, pues más empatía y factibilidad, ¿no? Pero pues es la idea. Y si hay alguna, pues eso, sugerencia, comentario, duda, se abre la ronda. Gracias. ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Sí, adelante, perdón, es que se me hace chiquita aquí, no veo, pero adelante. Ah, vale. No, pues no tenía claro el orden en el que lo queríais realizar, ¿no?
Este en concreto es sobre el que he podido trabajar más por distintas razones, ¿no? Entonces, bueno, en principio como valoración general, evidentemente, una evaluación es esencial en un enfoque de proyectos y de gestión, ¿no? Porque es lo único que garantiza de verdad la mejora continua de nuestra actuación y que se ajuste a la perspectiva del usuario final, ¿no? Entonces, yo sobre este cuestionario lo que me salían eran como 7 elementos positivos y algunos elementos de mejora, ¿no? Bueno, el primero, que en realidad sería más un comentario, no me ha quedado claro si el cuestionario es anónimo o porque como en la parte final se habla de un envío, no sé si el envío es personalizado o puede ser una cuenta anónima, ¿no? Evidentemente, en los formularios de evaluación, el anonimato suele ser un incentivo para que los participantes sean honestos en sus respuestas, ¿no? Y por lo tanto nos faciliten información más precisa. Al menos esa es mi opinión, pero vamos, siempre cuando se habla de evaluación, este es un elemento discutido. O sea, hay gente que prefiere los cuestionarios nominales o con una identificación fuerte, ¿no? En la medida que de esa forma el usuario se compromete con sus respuestas, ¿no? En fin, es dejárselo ahí planteado porque ese aspecto no me ha quedado claro, ¿no? Respondiendo a la pregunta de Zule, creo que sí, que el cuestionario es directo y fácil de entender. O sea, creo que está diseñado para ser respondido con rapidez y sin requerir un esfuerzo significativo, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a esa pregunta, creo que el cuestionario es claro, ¿no? Creo que realmente cubre los aspectos clave para evaluar algunos de sus productos, ¿no? Porque cubre temas que son importantes para todos, como es la facilidad de acceso, la claridad de los objetivos, la utilidad de la información, la probabilidad de uso y recomendación, que comentaba hace un momento Zule, que me parece un elemento muy significativo, ¿no? Esto, si conseguís un volumen importante de respuestas, os va a proporcionar sí o sí información crítica sobre la efectividad del documento, ¿no? O sea, a sus propósitos, ¿no? La inclusión de una pregunta abierta, que también comentaba Zule hace un momento, lo considero también un aspecto positivo, ¿no? Creo que la combinación de preguntas cerradas, semiestructuradas y abiertas es una garantía de éxito en estos cuestionarios de evaluación, ¿no? En una proporción, creo que o por lo menos yo cuando lo suelo realizar, en una proporción 70-20-10, o sea, 70 cerradas, 20 semiestructuradas y 10 abiertas, más o menos porcentualmente, ¿no? Las preguntas abiertas son las que más esfuerzo requieren de los usuarios, esto es obvio, ¿no? Por lo tanto, no es conveniente abusar de las preguntas abiertas porque provocan cansancio, ¿no? Y pueden provocar salidas del cuestionario, pero la existencia de preguntas abiertas es la que permite un feedback específico o no esperado, ¿no? O sea, lo cual es realmente muy valorable, ¿no? Para la mejora, ¿no? Me parece también muy positivo que pregunten sobre los canales de información o de distribución, sería la palabra exacta, ¿no? Porque eso creo que nos permite o les va a permitir a ustedes entender cuáles son los canales de distribución que han sido más efectivos. Y esto es crucial en cualquier estrategia de difusión, ¿no? O sea, para futuros productos, ¿no? Por lo tanto, esta es una respuesta que si obtienen información valiosa, yo personalmente en los cuestionarios creo que es de las cosas que más me interesan, ¿no? O sea, porque es lo que, sobre todo en la perspectiva de la mejora continua, y como decía al principio, creo que es para lo que hacemos estas cosas, ¿no? Es la que nos permite acertar más con el tiro en los siguientes, ¿no? O sea que, y luego la inclusión de opciones de respuestas neutrales la considero también un elemento positivo. O sea, las opciones que a veces, esto también es un elemento cuando se profundiza un poco en el tema de los cuestionarios, ¿no? Hay gente que prefiere no incluir las opciones no lo sé, no tengo opinión, no contesto, etcétera, ¿no? Porque consideran que no proporcionan información. Desde mi punto de vista, sí proporcionan información, aunque parece una contradicción, ¿no? Pero ¿sobre qué nos facilita información? Nos facilita información sobre aquellos elementos sobre los cuales tenemos que ser más claros o desarrollarlos más a la hora de preguntar. Porque probablemente las respuestas del tipo no sé, no tengo opinión, puedan tener que ver con una insuficiencia en la redacción de la pregunta o con algún aspecto que necesite mejora, ¿no? Por lo tanto, frente a los que piensan que las opciones no lo sé, etcétera, son irrelevantes, a mí me parece que proporcionan información valiosa, sobre todo
para nosotros, o sea, porque nos está diciendo o nos está apuntando elementos en los que el usuario ha tenido dudas o no ha entendido y que nos lleva un poco a ser más críticos con nosotros mismos, ¿no? Y por eso, por lo tanto, yo creo que el cuestionario les va a servir. Como entiendo que nuestra función aquí es, en fin, no ser solo decirles lo bueno, pues por aportarles alguna sugerencia, entendiendo, por supuesto, que el cuestionario creo que es muy válido y creo que responde bien a lo que se pretende, ¿no? Am, eh, Le sugiero, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Introducir alguna pregunta que profundice en aspectos específicos de la utilidad y aplicación de la información. Por ejemplo, preguntar cómo y en qué contextos específicos los encuestarios han utilizado la información, ¿no? O sea, o el producto, ¿no? O sea, información contextual, ¿no? O sea, o información de más profundidad, ¿no? Que no me ha parecido que esté recogida dentro del formulario o al menos de forma directa, ¿no? La información contextual creo que es interesante, ¿no? Luego esto supongo que tendrá alguna razón metodológica en la que probablemente tengan ustedes una explicación, ¿no? O sea, pero en general en los cuestionarios se suele introducir algún elemento de segmentación de los encuestados y encuestadas. No sé si este no lo han hecho por alguna razón, probablemente hay alguna razón, ¿no? Pero a mí me parece por el tipo de producto que se quiere evaluar, algún tipo de segmentación que les pueda ofrecer información sobre el rol profesional, el sector, la experiencia previa sobre este tema. O sea, no tanto las cuestiones demográficas que, bueno, pues pueden tener interés, género, edad, etcétera, ¿no? O sea, más tópicas sobre las cuales incluso se puede mentir abiertamente, ¿no? O sea, o incluso ser elementos delicados, ¿no? Pero este otro tipo de preguntas, este otro tipo de segmentación, ¿no? O sea, insisto, por el tema del rol profesional, etcétera, pues yo se lo sugiero por si lo pueden considerar o a lo mejor lo consideraron y no lo valoraron, ¿no? Luego, en las evaluaciones, otro tema clásico es el impacto a largo plazo. O sea, es decir, generalmente enfocamos las evaluaciones en el corto plazo, ¿no? Y por lo tanto los formularios de evaluación los estamos pensando en el corto plazo, ¿no? Pero de lo que he entendido, en la medida que creo que pueden, en su experiencia en el comisionado, como ya tienen un largo recorrido, tienen un largo abanico de productos, es decir, pueden tener un interés en las evaluaciones a largo plazo de impacto, en fin, es sugerírselo, ¿no? O sea, quizá si procede, claro, o sea, si estamos hablando de un producto, pues en ese no podría, pero bueno, yo se lo sugiero, ¿no? O sea, esta idea de evaluar, bueno, esto lo utilicé o me sirvió recientemente, pero lo he seguido utilizando ese producto en el medio plazo, ¿no? O sea, 3 años después he vuelto a este otro tipo de información me parece interesante, ¿no? Ah, la evaluación del compromiso, ¿no? Que es otro de los temas, la interactividad, ¿no? O sea, es decir, posibilidad de sondear sobre si el usuario puede tener interés en recibir consultas posteriores o en participar en discusiones sobre el contenido, ¿no? Esto también suele ser algún elemento clásico, ¿no? O sea, en este tipo de elementos y quizá pues a lo mejor les pueda interesar. O sea, dentro de esta función de asesorar, que siempre es gratis, ¿no? Porque lo va a hacer otra persona, ¿no? Pues me permite un poco la libertad de sugerirlo, ¿no? O sea, es un tema relacionado evidentemente con el engagement, ¿no? O sea, es decir, si interesa utilizar las cuestionarios o las herramientas de evaluación como un tema de engagement para fidelizar o, en fin, ¿me entiende, no? O sea, esto no va tan relacionado con el tema de la evaluación, sino con la captación. O sea, es decir, el recopilar bases de datos de usuarios en los cuales podamos categorizar en función de su interés. Es decir, un usuario o usuaria que a este formulario haya manifestado interés en continuar o interactuar, evidentemente ese usuario deberíamos marcarlo como un usuario target, ¿no? Un usuario al que nos interesa, porque ya te está manifestando un cierto compromiso con el producto, ¿no? Y eso evidentemente es algo, es información también valiosa, ¿no? El tema, ¿no? Y luego, evidentemente, pues ya más desde la perspectiva más estratégica, que también mencionaba tanto Mari Carmen como Zule, ¿no? A mí me gusta siempre relacionar los cuestionarios de evaluación con el objetivo estratégico.
Es decir, la evaluación es el último punto de un proceso estratégico, ¿no? Es decir, la evaluación cierra el proceso estratégico para volver a empezar otra vez el proceso estratégico. Es decir, la evaluación está en relación con la misión y con los objetivos estratégicos que se pretenden, ¿no? Por lo tanto, transmitir de alguna manera en el formulario respecto a qué objetivo estratégico nos estamos interesando, ¿no? Me parece siempre un elemento a considerar, ¿no? Y luego, evidentemente, bueno, lo que decía antes de la proporcionalidad entre las preguntas cerradas y las preguntas abiertas o semiestructuradas, ¿no? Me parece interesante, ¿no? O sea, hacer una... Evidentemente, y esto todos los que hemos hecho cuestionarios de evaluación, evidentemente preferimos, por economía de medios, preguntas cerradas, porque esas las tabulas inmediatamente, ¿no? O sea, por distintas herramientas. Las semiestructuradas, allá que te va, y las abiertas, pues son las que requieren más tarea. Entonces, esto lo entiendo, o sea, que si no hay muchos recursos, tiremos hacia las cerradas, ¿no? Pero no olviden, bueno, esto yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que las preguntas abiertas o cualitativas proporcionan información enormemente valiosa, ¿no? Y luego otra observación, que esta yo creo que es, y yo por lo menos es lo que les explico a mis alumnos, ¿no? Y alumnas, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación, ¿no? O sea, siempre vamos a priorizar la utilización de cuestionarios, pero no olvidemos que la utilización de metodologías complementarias como los focal groups o las entrevistas son las que permiten realmente poner en su valor la información que hemos recibido a través de los cuestionarios. Es decir, los cuestionarios tienen muchos elementos a favor, son rápidos, baratos, muy baratos, pero la información que facilitan, y esto creo que estaremos también de acuerdo, no es de mucha calidad. Por temas de sesgo de la muestra, que esto siempre pasa, es decir, claro, nosotros dirigimos un cuestionario, ustedes tendrán datos, mucho más que yo, ¿no? Dirigimos un cuestionario, una muestra de 1.000, 2.000, 3.000 usuarios. ¿Cuánto nos contestan? Lo normal en un cuestionario de estos es que conteste un 10%, un 20% ya es una tasa de éxito brutal, ¿no? Pero tenemos un 80% que no ha contestado. Luego la muestra está enormemente sesgada, ¿eh? Esto hay que tenerlo claro. Entonces, claro, si lo que queremos es un feedback rápido, pues el cuestionario es una buena herramienta, ¿no? Pero no olvidemos que la información cualitativa, la información más valiosa, es la que se obtiene a través de procedimientos directos como los focal group, las entrevistas, en fin, otro tipo de formularios. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, dentro de esta perspectiva, digamos, más estrategia, evidentemente la incorporación del benchmarking, que es un elemento estratégicamente significativo, ¿no? Yo se lo sugiero, o sea, insisto, como todo esto es gratis, para mí, o sea, dice, pues, se está usted, hágalo usted, todas estas cosas que dice, ¿no? Que siempre es lo que se acaba diciendo. Pero bueno, tómelo como una reflexión. Claro, los elementos es decir, preguntar, por ejemplo, ¿han utilizado ustedes documentos, productos similares en otro? Es decir, obtener información comparativa es un elemento enormemente valioso, pero es un elemento enormemente caro de formular, claro, porque hay que identificar los productos con los que lo queremos comparar, en fin, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el análisis comparativo es muy bueno, pero es muy caro de realizar, ¿no? Bueno, el tema de la co-creación ya lo he comentado antes, ¿no? O sea que esto sí es más barato de realizar, como decía antes, ¿no? Es decir, preguntar específicamente sobre el interés o la predisposición que pueden tener los encuestados y encuestadas para participar en futuros procesos de co-creación, ¿no? Esto es algo que sale gratis, es una pregunta más, casi es cerrada, en fin, se tabula súper fácil y les va a permitir simplemente cualificar a sus usuarios y usuarias, ¿no? Es decir, también pueden mentir, pero vamos, esto en general, el gran problema de los cuestionarios es cómo afrontamos la mentira, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? O sea, pero vamos, te pueden decir, no, yo estoy súper interesado, vamos, y luego bloquear en la lista de correos para no recibir más, ¿no? O sea, esto es un... Pero bueno, quiero decirte, si la gente te dice de forma espontánea, ¿no? O sea, que como que está dispuesta a participar en futuros procesos, pues eso ya está suponiendo un elemento, ¿no? Y perdón por la extensión en el análisis, pero vamos, es un poco lo que les podría aportar sobre este cuestionario. Muchas gracias, Gonzalo.
Adelante, Samuel. Gracias. Yo me enfoqué más en el cuestionario de retroalimentación para personas recurrentes que en su momento comentaré. En principio, me parece bien, pero ya con los comentarios aquí expresados por Miguel, me surgieron muchas ideas y, y muchas dudas y me tomé de algunas cosas que él ha manifestado. Pero yo quiero traerlo a la experiencia personal de cuando uno es consumidor de algún servicio y el proveedor nos manda el cuestionario, ¿no? Y yo a veces lo abro y veo que es muy extenso y lo primero que hago es cerrarlo. Yo lo cierro, ¿no? Pero hay algunos, por ejemplo, del mantenimiento del coche, que dice, sea tan amable, esto le tomará 2 minutos. O sea, eso ya para mí es un incentivo, 2 minutos, ¿no? Y sobre todo cuando tengo algo que decir, cuando quiero decir algo, ¿no? Y efectivamente puede tomar 2 minutos, a lo mucho tres. Y como son digitales, pues eso no, eso facilita simplemente ir marcando los ovalitos, ¿no? Los va uno marcando con el cursor y ya. Entonces, en ese sentido, pues podría ser considerar la información al inicio del cuestionario de cuánto tiempo nos va a tomar en promedio responderlo, porque eso puede ser un incentivo o un disuasivo, ¿verdad? Dependiendo. Luego, hay ciertas preguntas de carácter optativo, por ejemplo, la 6, en su opinión, ¿qué tan clara o confusa es la información que proporciona este documento? En donde, bueno, yo simplemente hablo de mi experiencia personal, que no quiere decir que esa sea la que prime en la mayoría. Eh, Cuando son una gradualidad, una escala, donde están, puede ser del 0 al 5 o del 0 al 10, y donde en este caso el 5 sería muy clara, ¿verdad? Un punto intermedio, ¿verdad? Menos confusa o muy confusa en el peor de los casos, etcétera. Una gradualidad donde pues, es muy fácil marcar. Y eso nos ayudaría a eliminar la información que se presenta de manera, y el inciso B, la información se presenta de manera, el inciso C, la información se presenta de manera, y el inciso D, la información se presenta de, o sea, todo eso lo quitaríamos, nada más lo dejaríamos una vez arriba, ¿no? En la cabeza. Pregunta 6, la información se presenta de manera, y ahí viene la escala, ¿no? Del 0 al 5, del 0 al 10, etcétera, con las gradualidades, ya ustedes marcarían lo máximo, lo intermedio, lo peor, etcétera. Eso, facilitaría. Y sí, efectivamente, coincido que la pregunta abierta, y es bueno dejarla al final porque ahí normalmente requiere más trabajo, pero en mi caso es donde yo encuentro la opción para expresar lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque normalmente las otras reactivos, las otras preguntas no abordaron temas que son de mi particular importancia, ¿no? Y en esta que es abierta, ahí sí, y ahí sí yo me explayo, ¿verdad? Ahí les escribo 3, 4 o hasta 5 párrafos con aspectos muy específicos de lo que yo quiero decir y que no me preguntaron. Entonces, grosso modo, esas serían mis observaciones que tengo en este tema. Muchas gracias. Aquí fuimos anotando de todo. Todas muy, muy oportunas las comentarios que nos hacen. La idea es que sí pueda ser algo anónimo, es un cuestionario que guarde esa posibilidad o que sea voluntario tal cual, si quieren justo dar seguimiento y participar. Lo que se me ocurre es que yo pensaba también digamos, conceptualizamos un cuestionario o buscamos un cuestionario que responda a quién va a trabajar con los productos que se co-crearon. Y eso implica desde una niña o un niño, hasta la adolescencia o alguien que esté ya en la adultez. Entonces, se me ocurre que podemos hacer o sea, adecuaciones al cuestionario que les acercamos para volverlos a reenviarlo con lo que ustedes ya nos comentaron y también con un lenguaje quizá un poquito más sencillo
pensando en incluso poder llegar a rescatar algún caso de éxito que tuvieron en la experiencia del uso de los materiales, ¿no? Y esto que comentaste al final, Samuel, de el enfoque del cuestionario de cargarnos primero en qué nos interesa a nosotras desde el ámbito institucional y no tanto a las personas. También vamos a ver si podemos equilibrar ahí un poquito. Em, y bueno, en esa ruta de tener otros acercamientos de evaluación a través de grupos de enfoque o entrevistas, en fin, me parece también que puede ser un carril adicional que podemos tomar. Entonces, con lo que nos juntaron, bueno, comentaron aquí, haremos una segunda propuesta, no solo el cuestionario, sino con una estrategia adicional que puede acompañar este tipo de acercamientos. Mil gracias a ambos por sus precisiones muy valiosas. Y bueno, pues ahora sí daríamos paso al siguiente cuestionario, ¿cierto, Zule? De personas recurrentes. Sí, comisionada. Sí, primero quisiera destacar el objetivo de este cuestionario de personas recurrentes. Está más alineado a la atención que tienen las personas proyectistas, que son en su mayoría abogadas y abogados, que llevan el caso de la persona que recurrió, ¿no? Que vino a presentar alguna inconformidad por no tener información de cierta institución pública y entonces en el proceso, en el caminito de atención a su situación, se puso a consideración desde el 2020, me parece, y en ese tiempo era pandemia, pero ya también esto se ha ido, pues ha ido evolucionando, el tipo de atención, ¿no? En su momento fue, pues era en línea, por llamada, videollamada, y ya después cuando pudimos regresar de forma presencial, pues también se empezaron a hacer y se hacen de manera permanente este seguimiento presencial cuando lo llegan a solicitar las personas adicional al propio proceso de atención de su asunto, ¿no? En ese sentido, y bueno, más allá acotar que de manera permanente se dejó en la resolución, desde la portada que habíamos comentado en algún momento de este documento, el link, porque pues al final sí quedó ¿cómo se llama? En digital, el canal de distribución de este asunto fue en digital. Entonces, en ese sentido, empezamos a preguntar si es primera vez, ¿no? Como persona recurrente o que empezó con este tema de las resoluciones, si la resolución en sí también le permitió conocer la razón y el sentido o lo que implicó el por qué se resolvió su expediente de cierta manera, si recibió esta atención permanente de las personas y qué tan de acuerdo quedó también con el asunto de la resolución. Siguiente, por favor. Y aquí les dejamos en general algunas de las respuestas que hemos tenido. Ahora que hicimos el corte, no tenemos más allá de 30 respuestas que se han animado a las personas a darnos su retroalimentación. Y eso también porque se quedó en su momento como una forma pasiva. O sea, se puso el link ya, pero ya tampoco ahora preguntando y haciendo el encuentro con las personas del equipo, ya no tenemos en el protocolo de atención de, oiga, y al final regáleme su opinión de este asunto, ¿no? Entonces, pues en general, nada más quisimos poner estos datos que tuvimos en su momento de respuestas. Había una pregunta ahí, por ejemplo, que está ahí planteada sobre el tiempo en que fue atendido su expediente, si fue adecuado, excesivo o adecuado, pero debía mejorar, ¿no? En ese sentido, pues las personas, el 40% señaló que pues excesivo. Siguiente, por favor. También ahí había una pregunta sobre qué tanto las personas pudieron tener acceso a su expediente. Siempre está abierto, pero no siempre las personas también lo saben, ¿no? Sin embargo, bueno, la respuesta fue que sí, que el 60% estuvo al tanto. También tenemos ahí un dato sobre el 44% de estas personas
pues recibieron atención de parte de esta ponencia. Bueno, ahí hay un par de datos que se hicieron sobre estas asesorías, sobre sus resoluciones. Por ahí también tenemos un registro, que les digo, no siempre, porque se queda de manera pasiva, la atención a sus casos, pero pues de manera permanente, llamada presencial, y por ahí se hacen. Tenemos un registro de que sí se han hecho casi 830 asesorías de parte de las personas que proyectan en esta ponencia. Y aquí resaltamos un dato en promedio, si estamos poniendo a consideración del Pleno un total, más o menos, hay unas 1.500 resoluciones, ya en los 5 años de la gestión de la comisionada van unos 4.000 asuntos que se han puesto a consideración del Pleno y que han salido con un sentido inicial desde esta ponencia. Eso sería todo sobre este punto. Adelante, Samuel. Muchas gracias. Bueno, este sí es mi tema. Este sí es mi tema, así que aquí tengo más cosas que decir, o al menos con algún fundamento o experiencia. Me parece muy interesante este instrumento y sobre todo muy útil. En el afán de simplificar, lo que decía en la sesión anterior, o sea, es mi obsesión, ¿no? Simplificar, simplificar, simplificar. Por ejemplo, en la página 2, aunque aquí se me marca como 3, pero es donde está la opción 3 que dice sentido de la resolución, marca en un óvalo. Entonces aquí yo veo que se mezclan las opciones para recursos de revisión y para denuncias. Entiendo que el recurso de revisión pues es la queja ante una solicitud de información que no fue satisfecha en opinión de quien la formuló. Y las denuncias es para dar a conocer o quejarse por información pública de oficio que no aparece en los portales de Internet de los sujetos obligados. Entonces yo creo que podríamos hacer aquí dos categorías dentro del mismo punto 3, o sea, no habría necesidad de hacer punto 3 y punto 4, sino dos categorías, con un pequeño título, decir, para recursos de revisión, esto, esto y esto. Y para denuncias, pero ser un poquito más explícitos, ¿no? Para denuncias por inexistencia de la información pública de oficio, o sea, algo que quede más claro, ¿no? Está bien que hay que simplificar, pero no al grado que quede la duda a qué se refieren, ¿verdad? Y entonces hacer dos categorías para no estar mezclando ni repitiendo como en el óvalo infundada por denuncia, parcialmente fundada para denuncias, fundada para denuncias. O sea, mejor dame una listita para denuncias y ahí lo que tú me quieras preguntar y otra listita para recursos de revisión y ahí todo lo que tú me quieras consultar. Bien, eso por un lado. Por otro, ¿fue comprensible la resolución? ¿La entendiste? He encontrado muchísimos casos, porque pues a eso me dedico, no relacionados necesariamente con el Info Ciudad de México, sino con otros órganos garantes, pero es muy probable que se pueda llegar a presentar, sin que yo lo pueda afirmar, en el Info Ciudad de México, en donde profesionistas, no del derecho, sino de otras ramas, de la bibliotecología, biblioteconomía, etcétera, etcétera, que me dicen, Samuel, ya me dieron la resolución, pero me quedé igual, no entiendo nada. No sé si gané, si perdí, si me van a dar la información, o sea, nada, ¿no? Y yo que tampoco soy especialista en derecho, le digo, mira, vete a los puntos finales donde dice resuelve, ¿verdad? Acuerda, a los puntos resolutivos. Si dice revoca, ya ganaste. Si dice confirma, ya perdiste. Si dice modifica, es una especie de empate, ¿verdad? Así en sentidos, en términos muy sencillos, ¿no? Pero sí, me lo han dicho. Me dieron 8
páginas de una resolución y no le entiendo. Y las 2 primeras páginas ya me marearon, me dicen puro rollo de leyes y que esto, no, parece que es la respuesta con la que me querían esconder la información, o sea, no le entendí nada. Entonces, bueno, quizás la técnica jurídica, el reglamento interno, obligue a que se siga un procedimiento para este tipo de resoluciones, de su redacción, pero en cuyo caso yo creo que debería de haber un documento paralelo en versión ciudadana de media cuartilla, no más de media cuartilla, y a doble espacio, ¿eh? Que diga, señor recurrente o señora recurrente, Juan Pérez, en atención a su queja, ya no vamos a poner número tal, folio tal, de la fecha tal, del sujeto obligado. O sea, eso ya, el quejoso ya lo sabe. Ya, yo me quejé por esto, en marzo me quejé de aquello, lo otro. El sentido de este órgano colegiado es que el sujeto obligado tiene toda la razón para negar la información, bla, bla, bla. El sujeto obligado tiene 10 días para entregarle la información, bla, 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 y que me digan por qué medio. Porque normalmente ya la Plataforma Nacional de Transparencia se cierra ya después de ese procedimiento. Díganme por qué medio la voy a esperar, ¿verdad? Por correo electrónico, por carta, etcétera. Y lo más importante, díganme qué opción tengo si el sujeto obligado incumple la resolución del órgano garante. Es decir, si en un término de 10 días no me entregó nada y quedé yo peor, ¿verdad? Entonces, son asuntos de comprensión, de facilitar, etcétera, 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 porque sí, desde las respuestas, muchos solicitantes se quedan abrumados, quedan confundidos, sin ganas de volver a hacer ninguna otra solicitud, porque los llenan de fundamentos jurídicos, de terminología que parece a propósito, ¿no? Para desalentar al solicitante, a ya no atreverse a volver a pedir jamás en su vida algo porque lo van a atiborrar de páginas y páginas, y luego uno dice, pero ¿dónde está? ¿Me la van a dar o no? O sea, ya después de tantos prolegómenos jurídicos y antecedentes y considerando, ¿sí? O sea, ¿me la van a dar o no? Y si me la van a dar, ¿cuándo? ¿Cómo y dónde? O sea, eso, al grano, ¿no? Entonces yo creo que eso lo podemos resumir en media cuartilla. Y por otro lado, pues ahí va el documento jurídico donde dice todo esto de lo que yo me quejo, ¿no? De lo que yo me quejo, Samuel, de la forma en que está escrito, ¿verdad? De eso es lo que yo me quejo en este momento. Y denme media cuartilla en versión ciudadana o simplificada o como se le quiera. Eso es muy agradecible, pero ojalá se hiciera lo mismo con los sujetos obligados cuando dan las respuestas, ¿sí? Ok, dame tu respuesta jurídica, pero dame tu respuesta social, amigable, entendible, dámela. Y que yo pueda, si yo soy abogado, bueno, me voy a meter a leer la otra y atacarte en términos jurídicos, etcétera. Pero si yo soy ama de casa, futbolista, desempleado, estudiante de otra área ajena al derecho, pues te voy a entender perfectamente en esa versión ciudadana que tú me vas a dar y siempre déjame números de contacto. Es decir, si yo no entendí aún así, déjame un teléfono, déjame un correo electrónico, déjame alguna cuenta de red social donde yo te pueda localizar y abundar más y sobre todo, si estás ordenando que se me entregue toda o parte de la información por mí solicitada, ¿qué ocurre si el sujeto obligado se mantiene en rebeldía y no atiende porque ocurre también eso, ¿no? Y me dicen, ¿y ahora qué hago? Voy a poner un recurso de revisión por incumplimiento de la resolución a mi recurso de revisión. O sea, ¿qué sigue? Y la ley no dice nada. La ley no dice nada al respecto, ¿verdad? Bueno, no sé si específicamente la de la Ciudad de México diga algo, porque aquí tenemos pues 33 órganos garantes, 33 leyes de transparencia y acceso a la información, y aunque hay una ley general para todo el país, pues sí puede haber algunos casos distintos. Luego, bien, ya hacia el final, yo diría, es que esto se me hace muy útil y muy interesante, pero pudiéramos avanzar, o es lo que yo siempre he deseado, hacia un cuestionario de satisfacción para personas usuarias de este derecho, del derecho de acceso a la información pública, no tanto en la satisfacción, bueno, o no solo en la satisfacción del procedimiento en sí, de solicitar y recibir, sino
el derecho en sí mismo le fue útil, no solamente el procedimiento, sino le fue útil, es decir, la información que usted recibió, o sea, por ejemplo, una de las preguntas sería al recurrente, ¿te entregaron la información? O sea, ¿recibiste la información? ¿Sí o no? Porque ya tendríamos un elemento muy valioso. ¿Te fue útil? ¿Qué aplicaciones le diste a la información? Esto nos abre un mundo de trabajo y de oportunidades muy grande. ¿Qué aplicaciones? Miren ustedes, en los cursos o talleres o laboratorios que tengo, algunos participantes a veces deciden abrir grupos de WhatsApp y ahí ya termina el laboratorio, 3 meses trabajamos, les reenvío noticias sobre resoluciones de los órganos garantes, particularmente del INAI o aquellas que son muy significativas de los órganos estatales. Y hay participantes que dicen, Samuel, yo no entiendo cuál es la importancia de esa nota que nos compartiste, ¿sí? Y efectivamente, o sea, necesitamos una didáctica, lo que hablaba Zulema al principio, una didáctica que nos ayude a identificar qué utilidad puede llegar a tener una información que fue solicitada por otra persona ajena a nuestro contexto social. Y entonces ya con la participación de otros integrantes de esos grupos, pues ya vamos aportando ideas y decir, pero esta pregunta, ¿qué aplicación le diste a la información? Y aquí quiero recoger el testimonio de una titular de Unidad de Transparencia Municipal en Puebla, cuando al término de un taller dice, bueno, ahora veo la utilidad que tiene este derecho. Al principio, yo como responsable de Unidad de Transparencia en el DIF municipal de Puebla, claro, esto fue hace muchos años, pues me molestaba porque decía, estas personas, ¿para qué quieren la información? Son gente que no tiene nada que hacer más que molestarnos, quitarnos el tiempo, cuando para eso están, para atender solicitudes de información. Entonces yo no sé cómo les quiten el tiempo, ¿no? Dice, pero yo no entendí el por qué. Dice, sin embargo, ahora, después del taller, al ver las solicitudes de mis compañeros, a ver los distintos casos, los distintos ejemplos de aplicaciones de la información, me doy cuenta de que del otro lado, de quien hace la solicitud, pues realmente hay necesidades muy importantes que no alcanzamos a ver. Entonces, a partir de ahora, voy a atender las solicitudes con otro interés, ¿sí? Sabiendo que puede haber asuntos de vida o muerte, porque lamentablemente en ese taller se presentó un caso así, literal, que le involucró a ella de vida o muerte, y lamentablemente hubo muertes, y ella necesitaba la información para ayudar a un familiar, algo muy importante. Entonces eso le hizo vivir en carne propia y además por testimonios de otros compañeros, una multiplicidad de aplicaciones de la información, que es donde estamos en pañales en México, en ese conocimiento, que antes ella no veía y que ahora se sensibilizó. Entonces, esta pregunta, ¿qué aplicación le diste a la información? Y la reina de las preguntas para mí, ¿lograste algún beneficio concreto? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Verdad? Llegar a eso. Es lo que yo llamo las estadísticas inexistentes en el campo del derecho de acceso a la información pública. Claro, esto nos puede abrir dos vertientes. El cuestionario del que estamos comentando, que es para personas recurrentes, y un cuestionario que sería para un público mucho más amplio, para personas no recurrentes. Es decir, para personas que pueden caer en el campo de que pidieron algo y se les entregó. Y ya no supimos qué pasó. Ya no supimos si les sirvió, si lo entendieron, si lograron algún beneficio concreto. Y lo peor, perdón, pero esta es una crítica que yo hago a los órganos garantes, ni nos importa. En la mayoría de los casos, ni nos importa. Cuando esa es la esencia. Si este derecho no tiene una utilidad concreta para el ciudadano, porque es el titular de este derecho, no sirve para nada. No sirve para nada. Además estamos perdiendo el tiempo. Los solicitantes y los sujetos obligados y los órganos garantes en aspectos procedimentales. Aquí hay que ver los impactos sociales que tiene en el individuo, en la persona, en la colectividad, en la familia, en la colonia, en el pueblo, en el rancho, en la colonia, en el municipio, en mi estado, en mi país. Entonces, si necesitamos obtener esa información, claro, a lo mejor esto rebasa el objetivo de este cuestionario, pero aprovecho la oportunidad para conocer estas opiniones de los no recurrentes también,
O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Recibieron la información y no la entendieron? Y ahí quedó todo, o sea, peor. O no recibieron la información y no se quejaron porque no sabían cómo, porque tenían miedo, porque les dio pereza, porque tenía desidia, porque lo cansaron, lo fastidiaron, porque no entendió la respuesta tan eh, laberintinesca, que lo perdieron, lo confundieron y ya no supo y ya no quiso saber nada de este derecho porque lo atormentaron con páginas y páginas de fundamentos jurídicos y terminología poco accesible, poco comprensible. Es ahí donde están las áreas de oportunidad o los famosos, el famoso río de cocodrilos, que no es más que una serie de obstáculos, ¿verdad? Y que este tipo de respuestas nos permitirían contribuir a contrarrestar esos obstáculos y facilitar, pero sobre todo llegar a la meta. No solamente si fuera atletismo, tuviste tu uniforme, tuviste tu equipo, tus tenis, tenías buena salud, llegaste a tiempo a la carrera, saliste, no estabas enfermo, sino el desenlace, o sea, ¿en qué lugar quedaste? ¿Llegaste al final? ¿La terminaste? ¿Conseguiste tu objetivo de clasificarte a los Juegos Olímpicos o te tropezaste, te caíste? O sea, y realmente no nos importa. Nos centramos en las estadísticas. Este año en México hubo 1.700.000 solicitudes en todo el país. ¡Bravo! Como si esa fuera la gran cosa. Eso solamente es cuantitativo. Vámonos a lo cualitativo. De ese 1.700.000 pesos, que es una cifra inventada, 1.700.000 personas que hicieron solicitudes, bueno, 1.700.000 solicitudes, que no necesariamente equivale una por persona. Ya sabemos que hay una gran concentración, hay despachos jurídicos que hacen decenas de miles de solicitudes, un despacho jurídico, un bufet. Entonces, porque este es un derecho súper concentrado. Entonces, ¿cuántas de ese 1.700.000 solicitudes terminaron en casos de éxito? Sería como el porcentaje de bateo, ¿no? Ahora que vienen los Yankees a jugar a México con los Diablos Rojos, ¿cuál es el porcentaje de bateo en los Diablos Rojos, en los Yankees de Nueva York? ¿Cuál es el porcentaje de éxito en México? Es decir, por cada 100 solicitudes, ¿cuántas terminan en casos de éxito? En aprovechamientos concretos para quien la formuló. ¿Pudiste solucionar, sí o no? Claro, esto ya es una etapa post derecho de acceso a la información pública, más allá, pero yo creo que los órganos garantes sí tienen que trascender esa frontera meramente procedimental y llegar a lo social de la utilidad de este derecho para que las personas encuentren los medios para satisfacerse. Bueno, ya abusé demasiado de la palabra, pero este era un punto interesante que me importaba dar una opinión. Gracias. Bueno, ya no sé qué aportar de esta masterclass, ¿no? O sea, que yo he aprendido mucho, porque yo estoy a veces me toca redactar resoluciones y vamos, me he sentido muy identificado con lo que decías. Que nosotros no las hacemos cargadas de considerandos. Las nuestras Qué bueno, qué bueno. son nada, 25 líneas de correo electrónico. Pero vamos, no sé, vamos, quizá más remarcar algunas cosas, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que podía aportar Samuel, ¿no? O sea, con el mismo enfoque que he hecho antes, ¿no? O sea, respecto a lo que me parece positivo del formulario, pues dado el fin que es, evidentemente poner foco en la experiencia del usuario es clave, o sea, para que este formulario tenga éxito, ¿no? O sea, poner foco, como ha explicado magistralmente Samuel, en la claridad de la resolución, en el tiempo de la resolución, en la calidad de la atención, pues esos son los elementos clave sobre los cuales hay que incidir, ¿no? O sea, exacto, ¿no? O sea, si la resolución es comprensible, las razones, en fin, evidentemente todo esto en el marco que siempre explica Mari Carmen de la comunicación efectiva entre institución y usuarios, ¿no? Y me parece también que uno de los elementos que tiene que estar en el formulario y sobre el cual está y se indaga, ¿no? Es sobre la atención al proceso, ¿no? Atención recibida por el personal, que son aspectos fundamentales en cualquier proceso en el que intentemos evaluar la experiencia centrada en el usuario, ¿no? Como aspectos complementarios, pues lo que ha mencionado Samuel, en fin, es esencial en este tipo para lo que se pretende, incluir preguntas sobre el seguimiento post-resolución, ¿no? O sea, eso podría proporcionaros insights interesantes sobre la
continuidad del servicio y sobre todo lo que decía Samuel, la satisfacción a largo plazo. Es decir, la información, centrándonos en un caso de acceso a la información, esa información me ha servido a largo plazo, ¿no? Luego, creo que se podría profundizar más pero vamos, estos siempre son temas delicados, ¿no? Sobre la interacción con el personal y las sugerencias de mejora para entender o ser capaces de entender como órganos garantes cuáles son las necesidades que tenemos para, en este caso estoy ya, a diferencia de Samuel, más con la gorra organización, ¿no? Es decir, las necesidades que podamos tener como organización de capacitación o de formación del personal que tiene, que está en el front-end con estos usuarios que recurren o que solicitan, ¿no? Ah, lo he dicho antes también con el otro formulario, en este caso creo que es interesante, ¿no? O sea, si el usuario tiene experiencias previas sobre solicitudes a otros organismos distintos, o sea, habría que ver exactamente cómo está encajado este, ¿no? O sea, pero claro, aquí en España tenemos solicitudes de información que se pueden presentar a N unidades de acceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué experiencias tenemos? Eso es interesante, ¿no? O sea, de forma comparativa con otros organismos, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Creo que el formulario no indaga sobre los métodos de contacto de comunicación preferidos por los usuarios y creo que saber algo más de eso puede optimizar el medio preferido, el correo electrónico, el WhatsApp, en fin, dependiendo en cada caso, ¿no? Incluso el correo postal. Nosotros aquí en el Congreso, aunque les parezca inverosímil, hay algunos usuarios que prefieren comunicarse por correo postal, o sea, aunque nosotros lo facilitamos todo por correo electrónico. En fin, todo esto hay que entenderlo. O sea, tenemos que ser capaces de entender, si nos ponemos de verdad en una perspectiva usuario, centrada en el usuario, estos aspectos, ¿no? Bueno, la profundidad en la satisfacción del usuario es lo que decía Samuel, esto es esencial. Es decir, creo que esto sí que se podría ampliar un poco más en el formulario, ¿no? ¿Qué satisfacción tenemos con la resolución? Lo que ha dicho él, ¿no? O sea, que se entiende, no se entiende. O sea, esto es clave. O sea, eh, y creo que el formulario, vamos, me sumo. O sea, es decir, creo que el formulario, por ahí diría un poco mi sugerencia, creo que directamente sobre la utilidad de la información proporcionada, ¿no? O sea, o por lo menos no directamente o explícitamente, y creo que, como ha explicado Samuel, creo que esto es clave, ¿no? O sea, en el tema, es decir, la información proporcionada es satisfactoria y satisfactoria en qué grado y satisfactoria porque la he entendido, etcétera, ¿no? Creo que también sería interesante en procesos, que no sé cómo será en su caso, nosotros sí tenemos algún proceso encadenado en el que puede haber una solicitud de ampliación de la información o nosotros requerimos al usuario alguna aclaración sobre el objeto de la contestación. Entonces, en estos casos donde hay procesos encadenados, ¿no? Creo que podría ser, si existen en su caso, que no lo sé, podría ser beneficioso preguntar sobre la claridad de las comunicaciones recibidas durante el proceso. Es decir, caso de que en su proceso haya distintas comunicaciones. O no, es decir, que no, como no lo conozco muy a fondo, no sé si es un proceso en el que es formulación y respuesta y se acabó, o si hay un proceso. Entonces, si hay un proceso, creo que es bueno preguntar sobre las comunicaciones, sobre la satisfacción y la claridad de las comunicaciones recibidas en el proceso, porque a veces ponemos foco en la primera comunicación y luego si hacemos otras, es decir, pues de ampliación o de formulación de dudas o incluso en el caso nuestro hay posibilidad de ampliación del plazo, es decir, que la administración solicite un mes adicional para las respuestas y claro, esas comunicaciones sucesivas tienen que cumplir los mismos requisitos de claridad para que se entienda, ¿no? Porque si no, una comunicación que para nosotros como administración es rutinaria, el usuario no la entiende y el proceso se interrumpe en un punto intermedio. Es decir, evaluación de la comunicación durante el proceso, ¿no? Impacto en el resultado sobre el usuario, evidentemente, ¿no? ¿Ha solucionado algún problema? ¿Le ha aportado una mejora respecto a su situación, respecto a la información que tenía, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante, como ha dicho Samuel, ¿no? O sea que, es decir, se podrían añadir ítems que evalúen la facilidad del uso del sistema de presentación de recursos de revisión o denuncias, incluyendo aspectos tecnológicos y de accesibilidad. En fin, esto podría plantearse también, ¿no?
En fin, esto es un poco lo que les podría aportar sobre este formulario, ¿no? Pero vamos, sobre todo me sumo a la masterclass de Samuel, que me ha parecido sumamente útil. Vamos, gracias. Muchas gracias a ambos, Samuel, Miguel Ángel. Por acá el equipo termina de justo englobar lo que nos acercaron y yo me disculpo porque tengo que retirarme, pero pues ya estamos cerrando y nos quedamos con varias inquietudes. Todo lo anotamos y lo bueno es que grabamos, porque sí, aprendimos mucho también en cómo debemos de tener el enfoque siempre en quien utiliza la información, para que, en fin, le sacamos muchísimo jugo. Muchas gracias a ambos. Gracias, comisionada. Bueno, muy brevemente, porque ya nos emocionamos también, pero ya justo vamos al pleno. Nada más quisiera acotar, bueno, dejar aquí en esta reunión para darle seguimiento a la siguiente reunión que tendríamos prevista, si lo consideran bien, igual quedarnos en jueves 25 de abril, aproximadamente igual 10 de la mañana, Ciudad de México, 6 creo que son de la tarde en España. Y para darle esta sesión que se tiene prevista para abril, sería retomar todo lo que hoy nos han comentado, que pudiéramos ajustar tanto el primer cuestionario, el segundo cuestionario de personas recurrentes, en efecto tiene muchas áreas de oportunidad, en cual ahora que nosotros hacemos estos ejercicios con ustedes también nos ayuda en automático, vamos como, ay, faltó esto, pero eran otros tiempos también cuando en su momento se diseñó. Entonces, gracias a ambos por los comentarios y también dejar dicho desde ahora que por ahí tenemos dos instrumentos que harían la respuesta o intentarían ser también cierta respuesta y que estarían a consideración para su retroalimentación. De dos cosas que nos comentaron. Una, la sencillez de cómo se presenta la información, más allá del uso del lenguaje, si es el lenguaje sencillo, claro, accesible, sino en la forma de la estructura o la arquitectura de información. Por ahí tenemos el tema de unas portadas en las resoluciones que resume todo el contenido, o eso intentamos. Y dos, sería también presentarles, y que en su momento presentamos al consejo anterior, una especie de modelo o elementos de resoluciones, que ya plantea esto que que Samuel nos comentaba, de que la persona ya no tenga que ir a leer hasta la página 15 que le dijeron y a ver si entiende si el revoca o el modifica, sino que de entrada ya pudiera la persona conocer cuál es la instrucción del pleno, va a tener o no por lo que recurrió aquí, y ya después aventarse todo la parte técnica jurídica de lo que implica este instrumento. Pero ya no nos daría tiempo, ya retomamos todo lo que nos han dicho, lo vamos impactando, si nos da también en esas impactar, lo hacemos, y nos gustaría mucho discutirlo en la siguiente reunión. Y agradecerles muchísimo por los comentarios. Por ahí les hacemos llegar la minuta y el punteo de lo que hoy nos hicieron llegar. Y pues agradecerles y muchas gracias.